Hola, ¿cómo estás? Un gusto saludarte nuevamente por acá y bienvenido a un nuevo episodio de mi podcast que se llama Hablando un poco de todo. Es un espacio para conversar entre amigos, intercambiar anécdotas contigo del otro lado y que puedas participar del tema como quieras y cuando quieras. Siempre tratando de que te lleves un mensaje. Obviamente las personas que se sientan de este lado, me conecto con ellos por su carrera, porque los conozco, porque tienen un valor para ti, que obviamente es el propósito principal de este espacio. Agradecemos nuevamente a Yomap Podcast por permitirnos grabar en este espacio, por prestarnos sus instalaciones para poder llevar un episodio más de este capítulo, pero sin embargo, sin mucho más que alargar, esta entrevista se ha tenido que dar hace tanto tiempo, pero como es una figura tan reconocida y obviamente tiene tanta carrera internacional que la factura sale cara y no había presupuesto para eso. Pero por lo menos este fin de semana alcanzó para unos pequeños minutos. Así que Diego, gracias por estar acá, hermano. Qué privilegio y qué honor para mí tenerte en este espacio por muchas cosas que vamos a hablar a lo largo de la entrevista, pero de verdad, una emoción grande porque he visto tu carrera, he visto tu crecimiento y literal, porque obviamente los conozco de muy niños, ya se van a enterar de qué, pero bueno, gracias por estar aquí. No, por favor, Jorge, de verdad que muchas gracias a ti por la entrevista. Es cierto que tenía que haberse dado hace bastante tiempo, pero bueno, dicen que el tiempo de Dios es perfecto y yo creo que ha llegado en el momento justo. Fue hoy. Sin duda. Importante que sepan que se dio hoy porque voló desde Europa porque vive en España. O sea, imagínate tú lo importante de esta entrevista que pagó un boleto para venir para acá. Para este para otra cosa, pero bueno, gracias a Dios voló desde allá. Bueno, pero lo tenía planificado así. Exactamente. Porque lo conversamos y lo teníamos pendiente. Para las personas que del otro lado están y no lo conocen, Diego es una persona que yo conozco desde hace muchísimos años. De hecho, específicamente jugó fútbol con mi hermano menor, inclusive en alguna época cuando quise incursionar de técnico ahí frustrado, estuve dirigiendo categorías inferiores del Centro Gallego, donde obviamente compartíamos espacios, algunos interclubes que pudimos compartir, pero lo que quiero destacar en este momento es que lo conozco desde muy chamo, desde muy pequeño. Y eso me ha permitido ver la evolución que ha tenido. Para los que no lo conocen, es periodista, pero no solamente con experiencia en nuestra ciudad o en nuestro país, sino que despegó de tal manera que te dedicas a eso principalmente ahora en Europa. Así es, bueno, obviamente empecé en Maracaibo, en el estado Zulia, en Venezuela, y bueno, la vida nos fue llevando a todos a distintos lugares donde no lo esperábamos y es la realidad. Y hoy día me desempeño como director de Conexión Deportiva, también trabajo para Defensa Central, que es un medio muy relacionado con el Real Madrid. Y bueno, cubro la actualidad del conjunto blanco, aunque también lo que ocurre con la selección española de fútbol y otros eventos deportivos que he tenido la oportunidad de cubrir. Diego, te conozco de tantos años y compartimos esa pasión por el fútbol, como lo hablaba ahorita con otro episodio que estábamos compartiendo también, y es algo que nos une a muchas personas, la pasión por el fútbol. Pero si yo te pregunto, ¿tú te hubieras imaginado estar cubriendo esos eventos deportivos? De hecho, cuando fuiste, creo que fue para la Euro, a mí se me paraban los pelos de ver y en la final de la Champions y verte en esos espacios, y por eso antes de empezar te decía, de verdad que es una admiración literal, porque veo cómo naciste y cómo te formaste en la profesión, y verte cubrir la final de la Champions, verte cubrir la Euro, que yo digo, estar en esos lugares para una persona apasionada por el fútbol es indescriptible. A ver, no me lo imaginaba y lo conversaba justamente con mi hermano esta semana y le decía, yo la verdad no esperaba cubrir una final de Champions, pero no porque no tuviera esa meta, por supuesto, sino que no lo veía viable a corto plazo. Es más, yo quizás soñaba con un mundial. No he tenido la oportunidad de cubrir un mundial, bueno, espero hacerlo pronto, pero no tenía, el mundial sí lo tenía como meta. Una final de Champions era quizás más complicado. Obviamente el tema de emigrar pues me llevó a España, donde ya teníamos un camino recorrido, primero con Fútbol al Día 7 y destacando esa labor que hizo mi hermano allá, abriendo las puertas para el medio, luego cambió a Conexión Deportiva y bueno, se ha llevado un proyecto que la verdad no ha sido nada fácil porque la competencia es muy dura. Durísimo. Y tú mencionabas la final de la Champions, también la final de la UEFA Europa League, que fueron los dos eventos de mayor envergadura que me tocó cubrir la final de la temporada pasada. Y la verdad es que yo todavía miro los vídeos y lo tengo que reconocer y todavía se me paran los pelos de la emoción. Claro. Porque fue un evento muy importante. Además, todo lo que condicionó la llegada del Real Madrid a esa final de Champions. Y recordando que la final no iba a ser en París, iba a ser en San Petersburgo. Exacto. Y fue cambiado por la UEFA. Entonces, bueno, fueron muchos condicionantes para que ese evento además sea inolvidable para mí. Y te lo pregunto porque fíjate que es lo lindo de una de las cosas que nosotros destacamos siempre acá, ¿no? Dijiste algo que me encantó y ahí es donde hace uno clic en lo que es un sueño, un objetivo
y en lo que puede ser algo circunstancial, pero que al mismo tiempo trabajaste para eso. Sin duda. Porque me acuerdo en una época donde hablábamos muy seguido por redes sociales y que estabas incursionando como árbitro inclusive. Todavía. Claro, pero fíjate hasta dónde va el punto de que estabas mucho más metido como árbitro, querías tomar esa vía. Sí. Y fíjate que se te abrió otra autopista totalmente distinta y te llevó a un lugar en corto plazo soñado. Claro, a ver, yo siempre he sido partidario de que uno se tiene que estar formando constantemente, ¿no? Y sobre todo en este mundo que todo avanza de manera tan rápida. Y yo cuando incursioné en el mundo del arbitraje lo hice con el objetivo de mejorar mi conocimiento como periodista, claro, porque ¿qué ocurre? Muchas veces los periodistas, a veces caemos en el error de que creemos de que sabemos de todo. Y te doy un ejemplo. Se lesiona un jugador y hablamos de los isquiotibiales, pero resulta le preguntas al periodista realmente dónde están los isquiotibiales y no tiene ni idea. Entonces yo desde que estaba en Maracaibo decía a médicos, deberíamos dar algo de formación de medicina deportiva, por lo menos para estar ubicados a la hora de redactar un artículo. Con el del arbitraje tú escuchas errores, por ejemplo, el árbitro no consultó al VAR, por dar un ejemplo, y es que el árbitro no consulta al VAR. Entonces, otra cosa es un aficionado que hace esa expresión, que es válido, ¿no? Claro. Pero un periodista no debe cometer ese tipo de errores. Entonces, yo cuando incursioné en el mundo del arbitraje fue para eso, para mejorar mi conocimiento. Luego, obviamente, me gustó la tarea del tema del arbitraje y además es muy complicado y luego que estás dentro también entiendes esa situación. Mundo. Sí, sin duda. No, pero fíjate que me encanta porque una de las cosas que nosotros como seres humanos tenemos que tener en nuestra actividad diaria, en nuestra profesión, es la preparación constante. Sin duda. Y muchas personas nos quedamos a mitad de camino es justamente por eso. Queremos esto, el trayecto que hay que pagar es este, mejor me quedo de este lado. Porque no quiero estudiar, o no me provoca, o no quiero invertir ese tiempo. Pero es como yo le pongo el ejemplo siempre a muchas personas, ¿no? Y respetando los criterios que cada uno tenga al respecto. Así es. Pero yo prefiero que me llamen un viernes para producir dinero a que me llamen un viernes para tomar un poquito. No es que no me guste tomar, ojo, yo me tomo mis cositas por allí, pero obviamente en qué inviertes tu tiempo y cómo. Entonces cuando tú tienes un proyecto, tienes un sueño, una idea, un emprendimiento, pero ves que tienes que pasar muchos obstáculos, entonces empiezas a dar pasos atrás y la respuesta común es, no, ese negocio no funciona. No, cubrir una final de la Champions es muy difícil. No, y entonces empiezan cualquier cantidad de excusas porque tú no quisiste pagar el precio. Imagínate que la lección que me has dado, tanto a nosotros como a las personas que están del otro lado, incursionaste como árbitro para mejorar tu profesión. Claro. Otra persona diría, ¿vas a realmente invertir un domingo que podrías estar durmiendo a cubrir un partido o los días de semana a prepararte, leer los reglamentos? ¿Para qué? Porque no está viendo lo que tú estás viendo. Sin duda. A ver, y tú dijiste algo muy importante que me causa un poco de risa, no por el comentario, sino por el fondo que tiene, ¿no? Mucha gente prefiere ir a tomar, y el que lo prefiera está bien, pero desde mi punto de vista no lo haría yo, porque prefiero seguir preparándome para alcanzar cuotas mayores, ¿no? ¿Qué pasa? El trabajo del periodista deportivo es más que todos los fines de semana. Totalmente. Luego hay Champions entre semana, Europa League, lo que quieras, pero las competiciones domésticas son fines de semana. Y por eso los periodistas deportivos muchas veces nos perdemos cumpleaños, aniversarios de boda, etcétera. Muchas cosas que hacen que pues la vida te cambie un poco, ¿no? Mientras los demás están en fin de semana descansando, nosotros estamos trabajando más allá del todo lo que se hace en la semana, ¿no? A ver, yo creo, Jorge, y sobre todo a mí me marcó mucho el tema de emigrar, porque yo cuando estaba en Maracaibo fui comentarista del circuito radial del Zulia, el circuito oficial, tuve mi programa en OK 101, que es la emisora más importante del occidente del país, hice televisión a nivel nacional por Canal I, por TVR, bueno, Global TV, en fin, una cantidad de cosas. Cuando llegas a Madrid, o cuando llego a Madrid en este caso, hay una anécdota que yo cuento mucho y que refleja lo que me pasó por la cabeza ese día. Yo cuando llegaba al Pachencho Romero de Maracaibo, por ejemplo, obviamente me conocían todos porque crecí con ellos, hicimos la carrera o de los medios de comunicación. Cuando llego al Bernabéu, la primera vez que me toca ir como prensa, adelante estaban todos los novatos, todos los que iban de pasante, saliendo de la universidad, y atrás estaban los expertos, los que tenían, exactamente, los que estaban en programas de mayor renombre, y en el medio, yo. Es decir, yo y dos o tres compañeros más, pero es decir, yo dije, ya no estoy adelante, porque ya yo no soy un novato, claro, pero tampoco estoy atrás. Y menos aquí, que me toca empezar de cero. Y la verdad es que fue duro, fue un proceso duro, porque claro, no te conoce nadie, a lo mejor te conocen aquí en Latinoamérica, pero allá no te conocía nadie. Entonces era un empezar de cero. ¿Y cómo empiezo de cero? Porque una cosa son las ganas que uno tiene, pero tú no te acuerdas cómo empezaste cuando hiciste esta cosa. A lo mejor no, sino que fuiste haciéndola en el camino, pero no tenías definido cómo lo ibas a hacer, y menos cuando yo empecé, que tenía 19 años.
Entonces, es mucho la diferencia. No, y ahí llegaste a un punto que me encanta porque hay dos cosas para reflexionar. La primera, nosotros venimos de una ciudad que no es futbolera y recientemente, ponte 15 o menos, es que realmente ha cobrado fuerza el fútbol en nuestra región. Hablo de nuestra región, sí, específicamente, no en el país. Porque quizás había en otras ciudades, por ejemplo San Cristóbal, que futbolera desde hace muchos años, pero la nuestra no lo era. Y entonces ahí, por ejemplo, en tu caso y el mío, nos fuimos a países, yo a Argentina, Buenos Aires, tú a España, específicamente Madrid, dos ciudades y países hiperfutboleros. Sí. Que, por ejemplo, para que tengan una idea, y esto no es discriminación, esto es realidad, porque lo viví, se le da más importancia a un periodista deportivo que un médico. De hecho, tú te paras en una autopista y ves un médico y un periodista deportivo y se la balanzan todos al periodista deportivo. Pero lo que hay del otro lado... Incluso después de la pandemia. Pero por favor, de hecho, por eso traigo el mensaje a colación, porque la pandemia, para muchos, con todo ese apoyo que prestaron los médicos, los que se dedican a esto para estar, gracias a Dios, donde estamos ahora y pasar esa curva, tenía más importancia cubrir un partido sin público y saber qué pasó, a dar las cifras o las cosas que estaban pasando. Totalmente. Entonces, ahí, la otra cara de la moneda que acabas de mencionar es donde yo rescato el valor de lo que tienes tú como propósito. Perder cumpleaños, de repente te toca cubrir 2, 3 partidos sábado o domingo. Sí. En Europa se juega mucho más domingo en la noche, tarde-noche. En Argentina se juega mucho sábado y domingo y entre semana. Entonces, específicamente, tienes que renunciar a muchas cosas. Quizás muchas personas ven que el periodista deportivo tiene fama, tiene reconocimiento, pero del otro lado también hay una persona que está renunciando a muchas cosas de su día a día que no se está valorando para llegar a ese propósito. No, y es duro. Hoy lo conversaba con... A ver, todas las profesiones son duras, todos tenemos que hacer sacrificios y obviamente no a la altura a lo mejor de un médico, que tú muy bien lo comentabas, ¿no? Y que obviamente en comparación con un periodista pues tiene mucho más peso la carrera de un sanitario. Pero ¿qué ocurre? Por ejemplo, en el fútbol lo que para otros es una distracción, para mí es mi trabajo. Ojo, que me apasiona. Sí, y me apasiona y me gusta. Son dos cosas distintas. Sí, sigue siendo responsabilidad. Exactamente. Pero para lo que te digo, para lo que mejor para ti, que llegas a tu casa y te metes en internet a ver qué ha ocurrido, por ejemplo, con el Real Madrid, pues yo vivo con ellos día y noche. Entonces, termina la temporada en mayo y tú dices, bueno, ahora empiezan mis vacaciones y resulta que, hablo por ejemplo del año pasado, empieza Copa América y luego Eurocopa y luego los Juegos Olímpicos, porque recordemos que se retrasó, y cuando terminan los Juegos Olímpicos dice, ok, ya empieza la semana que viene la liga, y tú dices, ¿y en qué momento tomo vacaciones yo? Claro. Entonces, a ver, y no me quejo, porque la verdad me va bien, gracias a Dios, y estoy muy contento, pero es duro, y también te toca comerte muchos palos de mucha gente que es aficionada al fútbol, que te critica porque si Kylian Mbappé no llegó al Madrid, como si yo soy el que llevó a Mbappé a que firme. Entonces, es decir, al final uno cuenta informaciones y luego podrán ocurrir o no. Claro. Pero es la labor del periodista. El periodista cuenta lo que sabe. Claro. Luego ocurre o no ocurre, ya nosotros no somos los protagonistas del evento. Claro. Y hablando específicamente de un proceso migratorio que nos ha tocado a muchos, donde cambiamos de profesión, cambiamos de geografía, cambiamos de muchas cosas que nos sacan de nuestra zona, no solo de confort, sino zona de conocimiento también, porque a veces desarrollarnos en nuestra ciudad con toda la profesión que tenemos o no, nos sacaban de nuestra zona, pero resolvíamos porque estábamos en un área conocida. Al llevarnos a un área desconocida empezamos a estar gateando para atrás. Entonces, en tu profesión, en tu día a día, entrando a esa boca del lobo de periodistas de muchos años, como dijiste, entre la brecha de los novatos y los profesionales, estabas tú como que en el medio. No soy tan novato, no soy el más longevo. Y además no me conoce nadie. Exactamente. Digo, en ese sector de la prensa. ¿Tuviste alguna experiencia que tú digas, que te golpeó o te marcó profesionalmente hablando, de que el haber migrado te ningunearon alguna vez en ese entorno? ¿Sentiste que epa, aquí movió algo? Más que a nivel de ego, a nivel de emoción, porque obviamente pega. Yo creo que más a nivel de ego. Creo que más a nivel de ego, porque al final los periodistas estamos ojo, y el ego no es malo. Otra cosa es cómo lo entiendas exactamente y el enfoque que le das. Claro. ¿Qué pasa? Te doy un ejemplo. Nosotros cuando en OK 101 o en televisión nacional en Venezuela hacíamos un sorteo, podían participar, no sé, miles de personas. Claro. ¿Qué ocurre? Recuerdo una anécdota que yo contesto el teléfono y una persona que llamó se dio cuenta que yo era el locutor. Y se emocionó porque estaba hablando con el locutor, o sea, se sentía el locutor cercano. Claro. ¿Qué ocurre? Cuando inicias de cero en España, esto no lo tenías. Entonces, cuando no te saluda nadie, esto lo tenías. O cuando te tocan hacer cosas alejadas de la profesión,
porque todos cuando emigramos tenemos que al principio hacer cosas que no nos gustan, Claro, te pegan el ego. claro. Claro, luego está en ti saber cómo lo manejas, saber que es transitorio y saber que el ego no es necesario para vivir. Sí, sí. Es decir, tú tienes que tirar para adelante y tienes que alcanzar tus sueños. Lo más importante no es alcanzar tus sueños, es intentarlo. Sí. Porque luego alcanzarlo depende de muchos factores. Es decir, mi sueño era cumplir, bueno, mi sueño no era porque ya te lo comentaba que Claro, no, claro. pero la final de Champions, pero bueno, luego se convirtió en una meta en el proceso. Es correcto, Pero que me aprobaran la acreditación o no dependía de mí. totalmente. Entonces, yo no puedo, si no me lo hubieran aprobado, yo no podía calificar eso como un fracaso. O sea, yo hago todo el proceso, cubro el partido de octavos, de cuartos, de semis del Real Madrid, pero luego resulta que las solicitudes, Jorge, para la final de Champions eran de 900 Totalmente. y solamente aprobaron 340 periodistas. Entonces, dentro de un universo en el que los medios de comunicación tienen cada día más fuerza, hablo por temas de derecho, hablo, bueno, de muchos canales deportivos, y resulta que la mía la aprobaron. Y la aprobaron también para la Europa League, y soy un periodista y somos un medio reconocido en la UEFA. Entonces, eso obviamente te da un respaldo y te fortalece que has recorrido un camino que vale la pena seguir recorriendo. Sin duda, sin duda. A nivel, diste un mensaje clave, ¿no? Y es algo que a mí me gusta mucho transmitir por este lado. Porque cuando uno migra, uno tiene que deslastrar un poquito el ego, si lo sabe administrar, pero deslastrar de que eso va a ser un mientras siempre. Claro. Porque esa es una frase que utilizamos, no voy a hacer esto mientras siempre, y se convierte, yo lo digo con mucho orgullo. Yo fui, por ejemplo, en Venezuela, tuve cargos muy importantes, fui gerente nacional de empresas muy grandes, internacionales, número 1 en venta directa, no lo voy a hacer publicidad porque ahorita no me están pagando este espacio, pero sabe, obviamente empresas sumamente reconocidas, las 2 empresas más grandes del mundo de venta directa, tuve la oportunidad de ser gerente nacional y binacional de Colombia y Venezuela. Por lo tanto, yo salí de Venezuela con una espalda. Pero cuando llego a Buenos Aires, obviamente esa espalda murió. Y tuve una situación que me marcó mucho. Venía yo en las primeras de cambio, mientras llegaba mi documentación y todo, no tenía nada que hacer. Y bueno, yo hablo con mi familia, me golpeé un poquito. Tú sabes que mi hermano vivía mucho tiempo allá antes que yo. Y él me dice, tranquilo, esto es así, esto es una etapa. Y yo me puse a hacer delivery con una moto alquilada, porque no podía comprar nada, y una mochilita de pedidos ya alquilada. Sí. O sea, no era nada mío. Literalmente yo tenía que hacer un dinero para pagar todo el alquiler diario y algo para poder subsistir. Porque obviamente es un cambio muy brusco. Entonces, bueno, yo salía y resulta ser que la vida siempre te da unos golpes fuertes. Voy a entregar un delivery y cuando toco el piso que baja, era mi ex jefe de una de las empresas en las que yo trabajé. O sea, obviamente yo decía, o me devuelvo en la moto, o esto es un trabajo amargo que me va a enseñar. Claro. Y resulta ser que se lo entregué de tal forma, como si fuera tan natural, como si fuera un trabajo como los que tuve antes, sin ningún tipo de problema, que él se quedó como 5 minutos hablando conmigo y me decía, es que no lo puedo creer. Y yo, ¿dónde está la diferencia? O sea, estoy haciendo cosas en una empresa u otra que me va a llevar a un medio, a un fin. Y específicamente esa convicción hizo que él me refiriera en una entrevista para entrar a la empresa más grande de publicidad del mundo, que fue Google, que tuve la oportunidad de entrar por la puerta grande una semana después. Pero si no hubiese pasado por eso, a lo mejor no hubiese llegado a esa oportunidad. Entonces, a veces, cuando nosotros migramos, el mientras siempre se convierte en, bueno, se pierden los objetivos, como hablamos de no pagar el precio. Entonces, ahí es donde yo digo, y te repito una vez más, fuera de cámara, y al aire te lo vuelvo a decir, mi admiración a que has sabido sortear todos los obstáculos que se puedan presentar, porque, te repito, el medio deportivo es jodido, es bastante jodido y exigente, pero estás parado hoy en las Grandes Ligas, vamos a ser claros. Sí. A ver, y primero, gracias por realmente tus palabras, por la invitación nuevamente, porque sé que vienen desde el corazón, con el cariño, y sabes que es recíproco. A ver, todo el proceso de migración es complicado, ¿no? Yo es cierto que lo tuve, entre comillas, más fácil, porque mi hermano emigró hace muchos años a España, y la verdad que mi hermano para toda la familia siempre ha sido un gran apoyo, y eso, bueno, siempre se lo voy a agradecer. Pero, ¿qué ocurre? A mí también me tocó, por ejemplo, repartir cajas. No voy a decir la empresa, obviamente, pero me tocó repartir cajas. Sobre todo en la pandemia, que estábamos confinados, que no había trabajo, no había... Porque, a ver, yo seguía trabajando en cuanto al periodismo, informando si se reanudaba la competición, si no se reanudaba, cómo se iba a reanudar. Pero te doy un ejemplo. En el fútbol español, durante toda la pandemia, el confinamiento en España, solamente entraban 4 o 5 medios. Cuando habitualmente entrábamos 42. Impresionante. Claro, 5 medios, ¿por qué? Porque son los que pagaban derechos, estaban obligados y el resto no entraba. Claro. Entonces, todo estaba cerrado, no producías nada y te tocaba, por ejemplo, repartir cajas.
¿Qué ocurre? Y recuerdo un día que me toca repartir cajas y llovió como nunca había llovido en Madrid. Dios. Y me tocó, y claro, no había aparcamiento. ¿Por qué? Porque nadie podía salir y todo estaba ocupado. Y ese día me di un baño, pero terrible, que yo dije, ¿qué hago yo aquí? Te lo juro que lo pensé, ¿qué hago yo aquí? Totalmente. Claro, era una situación circunstancial porque estaba marcada por la pandemia. Claro. Pero igualmente, pero te cuestionas claro, muchas cosas. Sin duda. Entonces, claro, tienes un día malo, te pasa eso, a lo mejor no son educados los que te reciben el paquete, y tú dices, primero, es que esto no va ni de ser profesional o no ser profesional, primero hay que ser gente. Entonces, ¿qué pasa? Hay gente o hay personas que no son gente, o que hacen todo lo posible para no serlo. Entonces es complicado, es muy complicado, sobre todo el proceso de migración, ¿no? Pero satisfactoriamente puedo decir que el objetivo se está logrando, que hemos caminado bien con Conexión Deportiva, ahora con Defensa Central, y nada, a seguir remando, que es lo más importante. Hermano, te agradezco nuevamente, que sé que andas a mil, por el tiempo, por haber llegado, por tomarte ese minuto para poder cumplir con este propósito que teníamos hace muchos meses. Agradeciendo a todas las personas que están del otro lado. Suscríbanse, denle like a este contenido y compártanlo, porque el propósito es que te lleves un mensaje del otro lado y que puedas seguir una vez más recibiendo información de valor semana a semana. Le agradecemos nuevamente a Yo Más Podcast por habernos prestado su espacio para poder grabar este episodio. Y Diego, un mensaje para la gente, déjale una reflexión, una píldora que digan, esto lo tengo que ver 5 o 6 veces porque está bueno. A ver, yo básicamente siempre trato de recordarle a la gente que no dejen de soñar, porque al final, Jorgito, ¿qué pasa? El sueño puede ser muy amplio, pero también hay que recorrerlo. Entonces, a veces no tomemos cualquier esfuerzo, no lo tomemos a la ligera. Tú lo decías, muy importante, hay un precio que pagar, pues vale la pena. Claro. Vale la pena porque todo esfuerzo nos va a llevar a un objetivo mejor. ¿Qué ocurre? A lo mejor no sabemos hacia dónde nos llevará, porque muchas veces uno se fija un objetivo y luego la vida te lo cambia, Claro. porque se te abren otras puertas. Pues lo mejor es prepararse, seguir estudiando y seguir soñando, Jorgito. Sí, hay un autor de un libro que me gusta muchísimo que tiene sus fragmentos que dice que a veces nos concentramos tanto en la puerta que está cerrada que no vemos las 10 abiertas. Totalmente. Y obviamente nos frustramos tanto porque algo no sale, porque no fue en el tiempo que quisimos, porque no fue en el momento que quisimos, pero evidentemente a lo mejor eso te está preparando para el siguiente paso. Además que yo no creo en el fracaso. No. Yo no creo en el fracaso. Yo creo en que puedes lograrlo o no, pero el fracaso está en no intentarlo. Claro. No, y que hay hoy en día en la sociedad se ha normalizado el fracaso como fracasado. Exactamente. Y el fracaso es parte del aprendizaje que te va a llegar al objetivo final. Sentirte fracasado ya es una sensación tuya y que simplemente sales de ese estado en el momento que tú lo decidas. Y te doy un ejemplo más, y ya para terminar, porque sé que el tiempo apremia. Yo sí creo en la suerte. Lo que pasa es que la suerte muchas veces está mal vista. Tuvo suerte. No, tuvo suerte porque hay cosas que tú no controlas. De suerte, pero hay cosas que tú no controlas. Pero entonces preparémonos para cuando nos llegue la suerte estar listo en el lugar correcto. Exactamente. Total. Gracias, Diego, de nuevo. Gracias a todos los que están conectados allí. Muchas gracias por estar en un episodio más de Hablando un poco de todo. Suscríbete, comparte, que esto es lo que se viene es candela. Así que muchísimas gracias.